Deuteronomio, el capítulo 7, empieza diciendo de la siguiente manera. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya, ¿qué? Introducido en la tierra. Diga conmigo, introducido. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido. Quiero decirle lo siguiente, hermanos. Usted y yo fuimos introducidos por Dios en esta tierra, en este mundo, cuando nacimos de carne, cuando nacimos de nuestra papá y de nuestra mamá. Ahí fuimos introducidos por Dios en esta tierra. Porque usted y yo sabemos y creemos que el Señor fue el que nos hizo. Y Él fue el que nos formó en el vientre de nuestra madre. Y si usted y yo estamos con vida y si usted y yo nacimos, no fue porque falló el método de planificación o porque se equivocaron nuestros padres. Fue por un propósito de Dios. Dios quiso que usted y yo naciéramos. El Señor nos dio la vida. Y cuando usted y yo nacimos, nos introdujo en esta tierra y nos introdujo en este mundo. No sé si me está entendiendo. A mí me introdujo hace 48 años. ¿Sí? No sé hace cuántos años lo introdujo a usted. Porque algunos son buenos para quitarse los años, ¿verdad? Pero cuando nosotros nacimos, hermanos, fuimos introducidos en esta tierra, en este mundo. Ahora, pero escúchenme, pero cuando nacimos de nuevo, fuimos introducidos por Dios en nuestra tierra prometida. Vean conmigo, cuando nací de nuevo, fui introducido por Dios en mi tierra prometida. Dice la Biblia que Dios introdujo al pueblo de Israel en la tierra prometida. Los introdujo, o sea, los llevó. Eso sí, esto tiene varios significados. Él los puso allí, los metió allí, ¿verdad? Los introdujo en esa tierra, pero aunque ellos estaban allí, no eran de allí. Sí, eran de otro lugar, pero Dios los introdujo allí con un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Quiero decirle que nosotros en el momento en que nacemos de nuevo, en el momento en que conocemos al Señor Jesucristo y le damos nuestro corazón a Él, entonces en ese momento somos introducidos por Dios en nuestra tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora quiero decirle lo siguiente, hermanos, para aplicarlo un poquito a la guerra espiritual y a la intercesión. Quiero decirles que Colombia es nuestra tierra prometida. Diga conmigo, Colombia es mi tierra prometida. Dígalo con convicción, Colombia es mi tierra prometida. Por eso es que nosotros nacimos aquí, hermano. Hay personas que les gustaría haber nacido en otro lugar. Hay personas que desearían haber nacido en otro lugar. Hay personas que dicen, a mí me hubiera gustado nacer en Estados Unidos para ser rubio y de ojos verdes, ¿verdad? O algo así. Yo nací en Colombia y nací de ojos verdes. Mire, le quiero decir algo, mire, Colombia, Dios quiso que naciéramos aquí en Colombia, porque esta es nuestra tierra prometida. Y este es el lugar donde Dios nos puso. Y esta es nuestra tierra prometida. Colombia es una tierra de bendición. ¿Cuántos lo creen? Les compartí a los hermanos esta mañana, mire, los que hemos tenido la oportunidad de ir a otro lugar, a otro país, y fuimos a otro país, tratamos de radicarnos allí, de vivir, pero Dios sabe, hermano, que cuando estábamos allí en otro lugar, nuestro corazón latía por Colombia fuertemente. Nunca logramos adaptarnos, nunca logramos acostumbrarnos. Siempre nos queríamos regresar, siempre queríamos estar aquí en Colombia. Cuando llegamos a la frontera y entramos en este territorio se sentía un ambiente espiritual diferente. Y uno comparaba. De pronto las montañas de otro lugar, amarillas, ¿cómo se llama? Áridas. Y entraba uno a Colombia y las montañas son verdes. Y realmente había otro ambiente. Y quiero decirle, mire, nosotros nacimos, usted y yo nacimos en Colombia por propósito de Dios.
Y Dios nos puso aquí en Colombia para que nosotros conquistemos, para que poseamos y conquistemos para Dios, para el reino de Dios, a Colombia. ¿Cuántos dicen amén? Miren, así como en el Antiguo Testamento es la sombra de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento, pero muchas enseñanzas del Antiguo Testamento obviamente se aplican al Nuevo Testamento. Algunas personas dicen, el Antiguo Testamento no sirve para nada porque habla de historia. Quiero decirle que no es así. El Antiguo Testamento nos enseña tremendas verdades espirituales del Nuevo Testamento, y aquí nos está enseñando una tremenda verdad. Así como Dios introdujo al pueblo de Israel en la tierra prometida para que ellos la poseyeran, para que ellos la conquistaran, Dios a usted y a mí nos puso en Colombia para que nosotros seamos de bendición, para que nosotros tomemos posesión de Colombia, para que la poseamos, para que la tomemos, para que la ganemos para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso. ¿Cuándo el Señor nos introdujo en la tierra prometida? Vuelvo, le repito, el momento en que nacimos de nuevo. En ese momento, usted y yo dice la Biblia que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y fuimos colocados por Dios en este lugar, que se llama Colombia, y en esta ciudad que se llama Bogotá, para que seamos de bendición y para tomar y poseerla. Por eso les decía, no entiendo a algunas personas que se quieren ir del país. Está bien para algunos. Pero a veces, hermano, uno entiende que si Dios hubiera querido que naciéramos en otro país, nos hubiera hecho nacer en otro país. ¿Por qué no nació en China? ¿Por qué no nació en dónde más? En Japón. ¿Por qué no nació en Estados Unidos? ¿Por qué no nació? Usted nació en Colombia. Y usted nació o está aquí en Bogotá o por acá cerquita. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios lo quiso así. Dios nos introdujo con un propósito. Y esta tierra es una tierra de bendición, es una tierra buena, es una tierra que fluye leche y miel. Así muchas personas no la amen, así muchas personas la desprecian, así muchas personas hablen mal de Colombia, maldigan a Colombia. Pero esta es una tierra de bendición. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a cambiar ahí nuestra mentalidad y nuestras palabras, porque a veces uno mismo desprecia a Colombia. Y la gente habla mal de Colombia y dice, esto se nos llevó el que nos trajo. Esto no tiene remedio, esto está lleno de corruptos y esto es que... Y quiero decirle, claro que sí, pero Colombia es una tierra de bendición. Colombia es una tierra donde fluye leche y miel, y Dios nos puso aquí para que nosotros la tomemos como posesión, para que la conquistemos para Dios. ¿Cuántos lo creen? Entonces escúcheme, Jesús dijo alguna vez que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. ¿Sí? Digo, amigo, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Quiero que lo mire un momentico en Juan capítulo 17. Venga que se pone bueno, hermano, tranquilos. Estamos en la introducción. Juan capítulo 17. El Juan capítulo 17, el versículo 15, dice lo siguiente. Está hablando Jesús, está orando, está intercediendo por la iglesia, está orando por nosotros. Y Jesús dice lo siguiente, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Así que quiero decir lo siguiente, miren. Nosotros fuimos introducidos por Dios en nuestra tierra prometida, que es Colombia, ¿verdad? Pero usted y yo tenemos que entender que aunque nosotros estamos aquí, no somos de aquí, nosotros somos de allá, dice la Biblia. Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios, del reino de los cielos. Y Él nos introdujo y nos puso en esta tierra prometida que se llama como Colombia, pero por un tiempo, hermano, para que la conquistemos, para que la poseamos, ¿verdad? Pero un día el Señor nos va a llevar de aquí. Sea porque nos morimos y nos vamos para el cielo, o sea porque Cristo viene y nos rapta.
pero nosotros estamos aquí, pero no somos de aquí. No sé si me hago entender. Sencillamente nos introdujo, nos trajo a este lugar, nos puso como cristianos que conocemos del Señor para que tomemos posesión. ¿Cuántos dicen? No sé si me está entendiendo esta mañana. Entonces, mire, somos ciudadanos del reino de los cielos, somos embajadores que fuimos introducidos por Dios en esta nación para conquistarla. Amén. Ahora, quiero decirle lo siguiente, hermanos. Resulta que existen unos enemigos contra los cuales debemos pelear. Así como el pueblo de Israel, Dios le dijo, yo les he entregado esa tierra, una tierra prometida, una tierra buena, una tierra que fluye leche y miel. Dios les dijo, bueno, yo se las entrego, pero ustedes tienen que pelear contra unos enemigos. ¿Listo? ¿Sí les dijo así o no? Uno hubiera querido que fuera diferente, de pronto que el Señor hubiera peleado contra sus enemigos, los hubiera derrotado y luego ahí sí le hubiera entregado la tierra, ¿sí o no? A ver, los veo algunos por ahí. ¿Qué hubiera sido mejor? Señor, acabe con los enemigos, destrúyalos y cuando ya los enemigos estén destruidos, ahí sí venga y más fácil, ¿sí o no? Pero Él dijo, no, yo les he entregado la tierra, pero ustedes tienen que ir y derrotar a esos enemigos. Entonces, existen unos enemigos contra los cuales debemos pelear. Así en el Antiguo Testamento esos enemigos, o había una guerra, una lucha que era física, pero en el Nuevo Testamento hay una guerra que es espiritual. Digo, amigo, es espiritual, pero es lo mismo. Quiero que me entiendan. Así como el pueblo de Israel, ellos tenían que luchar para conquistar su territorio, nosotros tenemos que luchar para conquistar nuestra tierra prometida contra esos enemigos. ¿Estamos o no? Es lo mismo. Solo que en el Antiguo Testamento eran enemigos de carne y sangre, en el Nuevo Testamento son enemigos espirituales. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos bien o no? Volvemos a empezar otra vez desde el principio. ¿Listo? Mire, quiero hablarles esta mañana 3 punticos. Número 1, los enemigos contra los cuales debemos luchar. ¿Sí? Los enemigos contra los cuales... ¿Cuáles son los enemigos contra los cuales debemos luchar? ¿Listo? Entonces, mire, ahí en Deuteronomio, el capítulo 7, venga conmigo otra vez a Deuteronomio, al capítulo 7, al versículo 1, dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y ha echado delante de ti muchas naciones. Y ahí habla de 7 naciones. Dice al Eteo, ¿qué más? Al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo. 7 naciones dice. Digo conmigo, 7 naciones. ¿Cuáles son esos enemigos? Esas 7 naciones son los enemigos. ¿Sí? Y todas terminan en eos. Por eso alguien dijo que esos son los feos, ¿verdad? Todos los feos. Ahí están los enemigos. Entonces, los enemigos, que son esos 7 enemigos, escúcheme, el número 7 nos habla de plenitud. Representa a todos los enemigos de Dios y de la iglesia. ¿Listo? Todos los enemigos de Dios y los enemigos de la iglesia. Ahora quiero decirle, mire hermano, cuando usted y yo aceptamos a Cristo en el corazón, mire, antes cuando usted no era cristiano, cuando usted no tenía a Cristo en el corazón, y usted no le había entregado su vida al Señor, usted no tenía enemigos espirituales, ¿verdad? Pero cuando uno aceptó a Cristo en el corazón, cuando uno recibió a Jesús en el corazón, a partir de ese momento nosotros nos ganamos un enemigo que es el enemigo de Dios. Ese enemigo de Dios es nuestro mismo enemigo, ¿verdad? Por eso tenemos que pelear contra él. Diga conmigo, hay que pelear. Hasta ahí estamos bien, miren. Entonces 7 enemigos nos habla de plenitud que representa a todos los enemigos de Dios. Ahora, escúcheme, el número 7 ahí, o esas 7 naciones, es el reino de las tinieblas con todo su ejército bien organizado. ¿Qué es? El reino de las tinieblas con todo su ejército bien... Escúcheme esto, hermano. Entonces, mire, el diablo puede ser feo, ¿verdad?
Eteo, Jebuseo y todos los feos. El diablo es bien feo, pero el diablo está bien organizado. Bien organizado. El diablo tiene una organización tremenda. Y eso lo enseña la Biblia. Y por allá en Efesios capítulo 6, el versículo 12, lo vamos a leer un momentico, por favor. Vamos a Efesios capítulo 6. Si lo tiene, dígame amén. Efesios 6 y el versículo 10, leamos desde el 10. Dice lo siguiente, hermanos. Dice, por lo demás, hermanos míos, ¿qué? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del. Dice el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces mire que ahí nos habla de una organización, ¿verdad? Hay una organización, el diablo está organizado, muy bien organizado, está organizado de manera jerárquica, digámoslo así. ¿Listo? Entonces ahí está la organización. Y resulta que dentro de esa jerarquía, los que primero aparecen, ¿cómo se llaman? Principados y potestades, ¿verdad? Diga conmigo, principados, potestades. ¿Listo? Principados, potestades. Luego de ahí para abajo hay otros rangos, digámoslo así. ¿Listo? Yo creo que hay otros rangos ahí que tienen que ver con por ejemplo, los demonios que vendrían a ser como los soldados rasos, ¿verdad? Los soldados rasos vendrían a ser como los demonios. Los demonios son los que están, los que operan aquí en la tierra. ¿Listo? Son los que están ahí. Ahora escúcheme, pon atención a esto. Resulta, hermanos, que ese enemigo, Satanás, tiene un plan y una estrategia para estos últimos tiempos. ¿Sí? Usted tiene que entender, mire, cuando la Biblia habla de esa organización tan tremenda del enemigo, tiene que ver también con unos planes que tiene el diablo que utiliza. Y creo que para estos últimos tiempos el diablo está utilizando unas estrategias. ¿Sí? Por eso la Biblia dice que no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. Y entonces el diablo utiliza unas estrategias. La pregunta sería, ¿cuáles son las estrategias para estos últimos tiempos? Quiero que le pregunte al que está al ladito, ¿cuáles son las estrategias? A ver. Pregúntele. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia? A ver. Ojo a lo que estamos aprendiendo. Estamos hablando de esos 7 enemigos, estamos hablando de esa jerarquía, estamos hablando de esa organización. ¿Cuál es la estrategia del enemigo? Ahora le quiero decir, gracias a Dios y al Espíritu Santo que nos muestra, que nos habla, que nos revela, que nos ilumina. ¿Cuántos dicen amén? Pónganle atención. Resulta, hermanos, que Satanás tiene un plan, una estrategia para estos últimos tiempos. ¿Sabe cómo se llama la estrategia del diablo? Se llama distraer, entretener, aturdir, o voy a poner una palabra un poquito fuerte ahí que se llama atontar. De tonto, atontar. ¿Sí se dice así? ¿O estoy hablando feo? ¿Estoy hablando mal? Aturdir. Mire, 3 palabras ahí. Distraer, entretener, aturdir o atontar. ¿Cómo así? Mire, escúcheme. Esto es lo que el Señor nos habló el otro día. Resulta que, el enemigo está organizado, ¿verdad? Ahí está, ¿cuáles son los primeros? Principados, potestades, y ahí para abajo. Los últimos son los soldados rasos, que son los demonios. Y el enemigo lo que ha hecho es soltar todos los soldados rasos para que entretengan, para que distraigan a la iglesia, para mantenerla distraída, para mantenerla entretenida, para que la iglesia no avance contra los principados y contra las potestades, porque estamos ocupados peleando contra los soldados de menos rango.
¿Y cómo operan esos soldados? Entonces vienen y problemas, situaciones difíciles, complicados, enfermedades, situaciones de la familia, situaciones económicas. Entonces la iglesia está en eso, ¿verdad? Está embolatado, no, lo económico, no, lo familiar, no, las tantas cosas que vienen, hay tantas circunstancias que hacen que la iglesia esté en eso. Y estamos peleando contra esos demonios. Si bien es cierto que obviamente el diablo no tiene la culpa de todo, y es un error echarle la culpa de todo, ¿verdad? Pero quiero decirle que en este tiempo sí el enemigo tiene una estrategia que es entretener, que es distraer, que es enviar una cantidad de demonios para que mantengan a la iglesia embolatada con situaciones, con problemas, con circunstancias, de tal manera que la iglesia no se levanta a pelear, no se levanta a luchar. Usted sabe que los principados y las potestades, los principados tienen que ver con esos demonios de alta autoridad, de alto, ¿sí?, jerarquía, que han sido puestos sobre una ciudad o sobre una nación, por ejemplo. Pero como estamos peleando con eso, y a veces somos buenos, ¿verdad? ¿Cuántos ayunan? Pero usted ayuna es, ay Señor, ayúdame, bendíceme, un trabajito mejor, ¿qué más? No sé. Entonces, mire, la estrategia del enemigo es esa, distraer, entretener. Algunos están distraídos con las cosas del mundo, ¿verdad? Vuelvo, le repito, así como el pueblo de Israel fue introducido en la tierra prometida, ellos tenían que tomar como posesión la tierra prometida, escúcheme, la tenían que poseer, la tenían que conquistar, ¿sí o no? Ellos tenían que pelear, ellos sabían que tenían que pelear, pero ellos no se podían distraer. Lo mismo en la iglesia, Dios nos puso aquí para que conquistemos nuestra nación, nuestra tierra prometida que se llama ¿cómo? Colombia. Pero el problema es que la iglesia sí se deja distraer con cosas. Y a veces con cosas del mundo, el mundo nos distrae. Y estamos más pendientes de otras cosas. Mire, ahorita en unos meses viene, ¿qué es? El Mundial, ¿no? De fútbol. ¿No? Dice, ay, sí, pastor, no sabía. Algunos están más pendientes del Mundial que de lo que va a pasar en Colombia de las elecciones, de las próximas elecciones presidenciales. Y algunos están más pendientes, ay, ¿dónde va a haber el Mundial? Entonces, mire, hay muchas cosas que el enemigo ha traído para distraer, para entretener. A veces, vuelvo y le repito, son los problemas, las circunstancias difíciles que estamos viviendo, que vuelvo y le repito, es porque esa es la estrategia del enemigo para que usted y yo no nos enfrentemos, no guerriemos, no luchemos y no nos enfrentemos contra otros enemigos de alta jerarquía. La otra palabra que utilizamos ahí es aturdir o atontar. Lo que pasa es que estaba buscando un sinónimo y no lo encontré. Pero escúcheme, hay algunos animales. Y se dice, por ejemplo, que algunas serpientes, cuando van a cazar su presa, algunas serpientes tienen como esa habilidad de aturdir al animalito, de embobarlo, para que el animalito no reaccione. Puede ser porque lo asusta o por otras cosas. Entonces el animalito se queda ahí y la serpiente llega y cuando da cuenta. Y eso es lo que hace el enemigo. Miren, estaba pensando, hace algún tiempo escuché lo siguiente, y lo vi. Vi como, no tanto una noticia, sino como una especie como de documental que alguien hizo. Y estaba hablando sobre Venezuela. Y estaba hablando sobre Chávez, sobre el presidente Chávez. Y estaban explicando que Chávez, cuando fue a Cuba, él fue allá no solamente a buscar una cobertura política o ese tipo de cosas, sino allá en Cuba él aprendió lo que es la santería y de esas cosas. Santería y bueno, todo eso, brujería y esas cosas. Y estaban diciendo que
cuando él vino, después que hizo eso, o aprendió eso, vino, tomó un helicóptero y trajo un menjurje ahí para derramarlo sobre la ciudad, sobre la nación. Y ellos contaban, lo hizo. Tomó un helicóptero, se subió, creo que era un menjurje que tenía que ver hasta con el color de su camiseta, era algo rojo. Y lo botó y lo arrojó. Y el propósito de botar eso era aturdir, atontar, para que la gente no reaccione, para que las personas no se levanten, para que las personas se sometan y no reaccionen. Escúcheme. Y lo hizo. Así como en la iglesia hay hombres de Dios que de pronto lo hacen y ungen la nación, ¿verdad? Y he escuchado. Se suben a un helicóptero y la ungen con aceite. Pues él se levantó y ungió, entre comillas, la nación, pero la ungió fue con brujería. Y entonces ellos decían, en ese tiempo decían, por eso es que la gente no se levanta, por eso es que la gente no reacciona, por eso es que las personas soportan y toleran y toleran y toleran, hasta el punto de lo que ha llegado hoy en día, que la gente decía, se están muriendo de hambre. Y alguien me contaba de alguna persona venezolana, no sé, de alguien aquí de Venezuela. Decía de alguna persona venezolana que vino a Colombia y entró, no sé, la llevaron a un supermercado. Y decía que entró al supermercado y se ponía a llorar porque decía, no puedo creer la abundancia, porque en su nación cuando van allá al supermercado no hay nada. Ahora, quiero decirle algo para que usted se ponga en contexto. ¿Sabe que eso mismo es lo que el enemigo ha diseñado para Colombia? ¿Sabía eso? Lo mismo. Igual. Nosotros estuvimos en un tiempo de ayuno, de oración, de intercesión por Colombia hace un tiempo. Y cuando estábamos orando, el Señor nos ministró y el Señor nos hablaba en ese tiempo cuando estaban en el proceso de paz. Y cuando estaban en Cuba. Ahora quiero decirle, yo no tengo ningún problema con eso, ni estoy asumiendo una posición política al respecto. Yo les he dicho y les he enseñado aquí a la iglesia, mire hermano, el tema no es por quién votar, el tema es que usted tiene que saber con discernimiento espiritual por quién votar ahí sí. Con discernimiento espiritual. Entonces el Señor nos ministraba que allí en la mesa de negociación en Cuba, y había como una mesa que estaba la mesa de negociación, era algo encima, ¿verdad? La mesa encima, pero había otra mesa abajo. ¿Sí? Es decir, encima de la mesa había otra mesa abajo, como escondida. Y en la mesa de negociación, que ahí estaban todos los papeles o las cosas que estaban firmadas, pero abajo, en esa otra mesa oscura, habían cosas sucias. Habían como sacrificios de animales, como cosas así inmundas. Y el Señor nos hablaba, eso fue lo que hicieron allá. O sea, el enemigo no solamente estaban haciendo un pacto, pero estaban haciendo un pacto, el enemigo, para atar la nación, para entregar la nación al enemigo, al reino de las tinieblas. Y entonces nosotros estuvimos orando y el Señor nos ministró y estuvimos orando e intercediendo en ese tiempo. Y cuando estábamos terminando el ayuno, el Señor nos mostró la misma mesa, ¿verdad? Pero estaba quemándose con fuego y lo de abajo estaba quemando, ¿verdad? Ahora, ¿qué les quiero enseñar? Miren, creo que es lo mismo que está pasando en Colombia. Es lo mismo que tiene el enemigo diseñado para nuestra nación. Aturdir y atontar para que la gente no reaccione, para que sea implantado lo que el enemigo quiere traer. Por eso es que nosotros como iglesia nos tenemos que levantar. Por eso es que como iglesia tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que levantarnos para luchar contra ese enemigo espiritual, ¿verdad? Y romper todas esas cadenas que el enemigo quiere traer sobre nuestra nación. Este es el tiempo para que nos levantemos para luchar, hermanos, porque si de pronto algunos de ustedes dicen, que sea lo que Dios quiera.
¿Sí? Si no nos levantamos y luchamos, hermano, vamos a terminar terriblemente mal. Terriblemente mal. Entonces, digo, amigo, tenemos que levantarnos a pelear. ¿Cuál es la estrategia del enemigo? Distraer, entretener. Mire que cuando se firmó el proceso de paz, y eso no son cuentos, no, eso es una realidad espiritual. Cuando se firmó, cuando trataron de firmarlo allá en Cartagena, ¿por qué habían chamanes? ¿Por qué habían brujos allí? Porque habían brujos y habían chamanes en ese lugar, haciendo conjuros. Y aquí también en la Plaza de Bolívar. Y eso no es una casualidad. Es que el enemigo tiene un plan, una estrategia. Y todas esas cosas es ¿para qué? Para que la gente sea enceguecida y no reaccione, ¿verdad? Pero la iglesia se levanta para orar y para clamar. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor por eso. Entonces, número 2, hermanos. Primero, ¿cuál fue? Los enemigos contra los cuales debemos pelear. Número 2, usted tiene que entender que ese enemigo es un enemigo derrotado que aún pelea. Diga conmigo, es un enemigo derrotado que aún pelea. Mire que Dios le dice, yo le entrego a ustedes la tierra y le entrego a esos enemigos. Y ustedes tienen que pelear. Pero ustedes los van a derrotar y los van a vencer. O sea, en otras palabras, Dios le estaba diciendo, esos enemigos contra los cuales ustedes van a pelear ya están derrotados. ¿Sí? Desde el punto de vista de Dios, Dios dijo, no, ustedes van a la fija, ustedes van seguros, ustedes los van a derrotar, ese enemigo está derrotado, pero tienen que pelear con ellos. ¿Sí? Lo mismo nos dice a nosotros el Señor. Pero usted tiene que entender eso, mire. Ahora, escúcheme. Ese enemigo está derrotado porque Cristo lo derrotó en la cruz. Diga conmigo, ¿por qué está derrotado? Porque Cristo lo derrotó en la cruz. Y eso es algo que usted y yo tenemos que entender. Esos enemigos, fereceos, gergeseos, jebuseos, todos los 7 enemigos que representan el reino de las tinieblas, que está debidamente organizado, dice Dios que esos enemigos han sido derrotados por Él, por Jesús, por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Usted tiene que entenderlo. Por eso en Colosenses capítulo 2, venga conmigo a Colosenses. Capítulo 2, versículo 13. ¿Listo? Listo. Capítulo 2, versículo 13. Vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestro corazón os dio vida, juntamente con él perdonando todos los pecados. Verso 14, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Verso 15, despojó a los príncipes. ¿A quién despojó? Y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Quiero decirle, mire, la buena noticia es que ese enemigo ya Cristo lo derrotó en la cruz. Amén. Ahora, lo otro que tenemos que entender es que aunque está derrotado, ese enemigo sigue peleando. Porque hay una corriente teológica que dice, no, pues si ya Cristo lo derrotó, o sea, nosotros ya no tenemos que pelear contra el diablo, o sea, el diablo ya ni existe. Entonces ya, eso de guerrear, de pelear, de reprender al diablo, esa cosa, eso no está bien. Pero cuando uno se pone a mirar lo que pasa en nuestra sociedad, uno se da cuenta que el diablo sí sigue trabajando. Y una de las cosas que quiere hacer el enemigo es, claro, meter esa idea para que él pueda seguir trabajando con libertad. Pero quiero decir, el diablo sigue trabajando, sigue obrando. Porque una persona que coge a una niña, no sé, de 5, 6, 7 añitos, se la lleva, la rapta, la viola y después la asesina, es una persona que está endemoniada. Es una persona que hace eso bajo los efectos o bajo la influencia y eso es lo que el diablo está haciendo hoy en día. Entonces el enemigo sigue peleando, sigue luchando. Por eso en 1 Pedro 5:8, mire lo que dice ahí. ¿Sí? ¿Cómo dice?
A ver. Alguien que lo lea ahí. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar. Así que Cristo lo derrotó, pero este enemigo sigue luchando. Ahora, dice la Biblia que Dios le entregó la tierra prometida a Israel y le prometió derrotar a sus enemigos. Lo mismo en la iglesia lucha con un enemigo derrotado y nosotros ya conocemos el final y quién vencerá. O sea, el enemigo ya está derrotado, ¿verdad? ¿Lo entendemos o no? Cuando nosotros luchamos contra el enemigo, luchamos con un enemigo derrotado, ya sabemos el final, ya sabemos quién va a vencer. ¿Cuántos dicen amén? Pero sigue peleando. ¿Sí? Alguien dijo que, cuando dice la Biblia que león rugiente, ¿sí? Alguien dijo que ese león rugiente, el Señor en la cruz del Calvario le quitó los dientes. Entonces el diablo anda como león rugiente, pero ya no tiene dientes, quedó mueco, ¿verdad? Entonces lo único que hace es ruido, pero sigue luchando. Por eso es importante que nosotros entendamos la victoria que el Señor nos dio. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la iglesia lucha con un enemigo derrotado. Ya conocemos el final y quién vencerá. Entonces a la iglesia le corresponde el trabajo de conquistar y despojar a ese enemigo. Quiero que venga conmigo a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. ¿Lo tiene o no? Efesios 1. Mire que está hablando de principados y potestades, ¿sí o no? Efesios 1. Gálatas, Efesios 1, ¿sí listo? Versículo 20. Perdón, Efesios 1:20. El 19, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Verso 20, la cual operó en Cristo, resucitando a los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Versículo 21, sobre todo ¿qué? Principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, ¿a quién? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena, o lo llena en todo. Así que la Biblia enseña que el Señor nos puso a nosotros, ¿verdad? Para que nosotros a esos enemigos, los que conquistemos, los despojemos. Ya el enemigo está derrotado, ¿verdad? Ahora lo que tenemos que hacer es despojarlo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, número 3. La orden de nuestro general, ese es el punto número 3. La orden de nuestro general es derrotarlo, destruirlo, no tener misericordia y no hacer alianza. 4 cositas y terminamos ahí. ¿Cuáles son? La orden de nuestro general. ¿Cuál es nuestro general? ¿Cuántos tienen un general? ¿Cuántos tienen un capitán? Entonces la orden de nuestro general, de nuestro capitán es derrótenlos, destruyanlos, no tengan misericordia y no hagan alianza con ellos. Número 1, escúcheme. Dice, lo derrotamos. ¿Cómo le derrotamos a nuestro enemigo? Ya aprendimos, ¿no? El enemigo está derrotado, pero ¿cómo lo derrotamos nosotros? Escúcheme, nosotros lo derrotamos con nuestra fe. Diga conmigo, con nuestra fe. ¿Listo? Con nuestra fe. ¿Por qué? Mire, al conocer y reconocer la obra de Cristo en la cruz. Usted y yo tenemos que conocer y tenemos que reconocer la obra de Cristo, lo que Él hizo, ¿verdad? Su muerte, su sangre, su sacrificio. Todo lo que Cristo hizo para despojar al enemigo, para hacernos libres. Usted y yo tenemos, esa es la fe, es la convicción en Jesús, en su obra, en su sacrificio. ¿Cuántos dicen amén? El otro día estábamos orando por alguien para liberación. Una persona que necesitaba liberación. Y yo estaba pensando, bueno, ¿qué será lo primero que tengo que decirle? Porque, bueno, ya hemos orado, pero siento que hace falta. Y el Señor me ponía eso, mire, lo que necesita la persona es fe. Crea en Jesús, crea en su obra, crea en su sacrificio. Porque si la persona no tiene fe
Y creo en Jesús, pero creo en otras cosas. Creo en Jesús, pero creo en la Virgen. Creo en Jesús, pero creo en los santos. Creo en Jesús, pero creo en otras cosas. Por eso Dios no le puede hacer libre a la persona. Entonces la persona necesita tener fe en Jesús, escúchenme, fe en Cristo. Solamente Jesús, su obra, su sacrificio, lo que Él hizo, eso es lo que nos da la victoria, escúchenme. Ahora, miren, es la fe en Jesús y en la obra de la cruz, cuando sabemos quién es Jesús y quiénes somos nosotros y cuál es nuestra posición. Derrotamos al enemigo con nuestra fe cuando sabemos quién es Jesús, quiénes somos nosotros y cuál es nuestra posición como hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mire, ¿quién es Jesús? Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Jesucristo es Dios, es el Señor, es nuestro Salvador, es el camino, la verdad y la vida. Su obra y su sacrificio y su derramamiento de sangre es los que nos permiten ser libres y los que nos dan la victoria sobre el enemigo. ¿Sí? Entonces es conocer quién es Jesús, pero también saber quiénes somos nosotros. Porque a veces, hermanos, nosotros no podemos derrotar al enemigo cuando nosotros no sabemos quiénes somos. Y yo escucho a veces cristianos, hermanos, que de pronto el concepto que tienen de ellos mismos no es el que Dios quiere. Entonces la persona dice, yo no soy nada, no soy nadie. Soy una cucarachita. No sirvo para nada. O yo no sé qué cosas más, ¿verdad? Usted se ve derrotado. ¿Cuántos? Y eso me ministraba el Señor esta mañana. Algunos se ven derrotados. Nada. Estoy derrotado. El diablo me ha dado duro. Si usted se ve derrotado, si usted no sabe quién es en Cristo Jesús, usted no puede derrotar al enemigo. Usted tiene que saber la posición que tenemos. Somos hijos de Dios. Somos herederos, coherederos. Somos reyes, somos sacerdotes. Somos embajadores del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted no es cualquier cosa. En Cristo Jesús el Señor nos hizo nuevas criaturas. Cuando usted sabe quién es, usted derrota al enemigo. Porque el Señor nos dio poder y autoridad. Les compartí a los hermanos esta mañana, mire. Hace algunos años nos regalaron una perrita. Una perrita. Un perrito. Bueno, se lo regalaron a mis hijos. Y nosotros los aceptamos que se quedaran con el perrito si ellos lo cuidaban. Y cuando usted lo cuida, usted... Y sí, y después el que terminaba cuidándolo y sacándolo al baño y bañándolo fui yo. ¿Sí? Entonces yo tenía que bañarlo, hermano. Entonces, ¿cuántos saben que a los perros no les gusta el baño? Entonces, cójalo y báñelo. Y resulta que por ahí le cogieron pulgas. Entonces, báñelo más para ver cómo le quita las pulgas. Y resulta que, claro, ya estaba bañando la perrita. Resulta que la perrita, ya después de tanto que la bañaba y todo este tema, cuando yo medio cogía ¿cómo se llama? Un baldecito o una vasija, la perrita empezaba a temblar solita. Tenía miedo, o sea, cualquier cosa que ella veía que agua, entonces ya inmediatamente empezaba a temblar. Y usted dice, ¿y qué tiene que ver eso, hermano? Mire, hermano, cuando usted y yo sabemos quién es Jesús y cuál es nuestra posición en Cristo Jesús y quiénes somos, el enemigo inmediatamente tiembla. ¿Sabe cómo nos derrota el enemigo? Con nuestra ignorancia. Cuando usted sigue creyendo mentiras del diablo, pero cuando usted cree las verdades de Dios, ¿Dios cómo nos ve? Dios no lo ve derrotado a usted, así usted haya perdido. Hay algunos que usted perdió, ¿cómo dicen? Perdió una batalla, pero no ha perdido la guerra. El Señor lo ve más que vencedor. El hecho de que usted haya perdido una batalla no significa que perdió la guerra. Entonces, ¿cómo nos vemos? La Biblia, ¿cómo dice la Biblia? Primera de Pedro 2:9, ¿cómo dice? Miremoslo. Primera de Pedro. Uy, mi Biblia no tiene Pedro. No, sí, ya. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Listo?
¿Cómo dice? Mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes. Tengo que saber quién soy y cuál es mi posición en el Señor. Mire que los versículos que hemos leído hablan de principados y potestades. Y mire que el Señor nos está diciendo que los enemigos que son soldados rasos son los que Él ha enviado para distraer. Porque el diablo no quiere que nosotros nos levantemos a pelear contra los principados y contra las potestades. Porque el enemigo sabe que cuando nos levantemos y peleemos contra principados y potestades van a caer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces por eso es lo que nos quiere mantener embolatados con cositas por ahí. Ahora vamos a mirar, no quiero adelantar. Entonces mire, eso en cuanto a cómo lo derrotamos, cómo lo destruimos. Entonces, escúcheme, lo destruimos con las armas espirituales que Él nos ha dado. Segunda de Corintios 10, 4 y 5 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Pero mire, nosotros destruimos al enemigo con las armas. Lo derrotamos con nuestra fe, pero lo destruimos con nuestras armas. ¿Cuáles son las armas? Son varias, menciono algunas: oración, ayuno, la sangre del Cordero, el nombre de Cristo, la palabra de Dios, nuestro testimonio, nuestra fe. Esas son algunas de las armas espirituales que Dios nos ha dado. Y tenemos que usarlas. Por eso el enemigo no está interesado en que usted utilice estas armas, ¿verdad? Pero esas son armas espirituales con las cuales nosotros destruimos al enemigo. La oración, que tiene que ver ahí oración. Dentro de oración metemos ahí intercesión, ¿verdad? Oración, intercesión, clamor, súplica, todo lo que tiene que ver con oración. Ayuno, por ejemplo. El ayuno es importante. ¿Por qué el ayuno es importante? Porque el ayuno, alguien dijo, el ayuno multiplica el poder de la oración. ¿Qué es ayunar? Ayunar es dejar de alimentar la carne para alimentar el espíritu. Cuando usted y yo ayunamos, sí, el poder de la oración se multiplica. Cuando usted y yo ayunamos, entonces somos más sensibles a Dios y a la voz de Dios. Cuando usted y yo ayunamos, la carne se debilita, el espíritu se fortalece y usted es más efectivo en la guerra espiritual. No sé si me hago entender. Cuando usted y yo no ayunamos, por ejemplo, ahorita, ¿cuántos están pendientes de su almuerzo ahorita? Del arroz con pollo, de yo no sé qué. Usted está pendiente ahí. Cuando uno está en ayuno, ya uno no está pendiente de eso, ¿verdad? Está pendiente es de Dios, de lo espiritual. Entonces hace que nos sumerjamos más en la presencia de Dios, que lo busquemos más. La carne se debilita, porque la carne es la que no quiere, pero el espíritu dice que sí quiere. Pero es importante ayunar, ¿sí? Por eso vamos a tener 3 días, hermano, de ayuno, de oración, de clamor, de meternos, de irrumpir, porque esa es la otra, hermano. A través de la oración y las armas espirituales irrumpimos en el terreno del enemigo. ¿Sabía eso? Hay una ¿cómo se llama? Una frase que la gente utiliza, ¿no? De meterse al rancho. No me meta al rancho. ¿Sí lo he escuchado? Se le metió al rancho. ¿Sí? ¿Sí lo he escuchado o no? Hermano, cuando hacemos guerra espiritual no le metemos al rancho al diablo. Y eso es. Porque Él nos quiere con los brazos cruzados, apáticos e indiferentes, atontados con las circunstancias, con los problemas, que no oremos por la nación. Que no oremos, que no vayamos en contra de los principados y las potestades. Ese principado es el que está puesto ahí, ¿verdad? Sobre una nación, sobre una ciudad que gobierna. Y el enemigo no está interesado que avancemos, pero cuando avanzamos nos le metemos al rancho al enemigo y vamos con paso firme. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando la iglesia pisa el reino, créanme, el reino de las tinieblas tiembla, hermano. Tiembla. Como 2 o 3, a ver, ¿cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor. Entonces eso, oración, ayuno, la sangre de Cristo, hermano. Mire, le voy a enseñar algo, hermano. Una de las estrategias que utiliza el enemigo es la sangre. ¿Sí? Por eso
en brujería y en esas cosas, hermano, en ese cuento, derraman sangre de animales, aún de personas, aún cuando hay asesinatos, cuando hay esas masacres, todas esas cosas que hay un derramamiento de sangre, ¿sí? Sangre inocente. Esa sangre trae una atadura sobre las personas y sobre la nación. De alguna manera como que le da un derecho al enemigo para que ate. Por eso el enemigo utiliza la sangre. ¿Sí? Utiliza la sangre. Pero quiero decirle que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad y habla de un pacto mayor y es más poderosa. Por eso la sangre de Cristo es un arma de guerra tremenda, hermano. Y el Señor nos pone para que nos levantemos y cubramos con su sangre preciosa por fe, ¿verdad? Toda Colombia, lo proclamemos. Es parte de la guerra espiritual también, la sangre, que más la palabra, el testimonio, nuestra fe. Número 3, dice que no debemos tener misericordia, dice ahí. No tener, ¿qué? Mire una cosa, hermano, escúcheme, Dios nos manda a que tengamos misericordia, ¿sabía eso? Dios dice que debemos amar y debemos perdonar a nuestros enemigos, dice así. Entonces uno debe ser uno debe ser misericordioso con las personas, pero con el enemigo no podemos uno ser misericordioso. ¿Sí? ¿Cuánto lo entienden? A ver, se lo voy a repetir, no es nada difícil. Con la gente hay que ser, pero con el diablo hay que ser, no hay que tener misericordia. Hay que darle duro, hay que pelear hasta acabarlo, dice la Biblia. Dios le dijo, no tengan misericordia de esos enemigos, acábenlos hasta el fin. Y así como tenemos, ahora, ¿sabe cuál es el problema de la iglesia, hermano? Que a veces uno es duro y misericordia con la gente, y con el diablo sí somos misericordiosos. Entonces alguien comete un error y le duro y somos inmisericordios con las personas. Y con el diablo ahí sí, el diablo le está dando, y usted no reacciona para hacer guerra, para orar, para interceder. No sé si me hago entender. Y Dios dice, no, seamos misericordiosos con la gente, pero con el enemigo no tengan misericordia. Duro. Usted no puede decir, ay, pobrecito el diablo. ¿Usted se acuerda de esa historia, no? Alguien la contó, que el diablo estaba llorando por allá en un andén, así como Kiko. Y alguien se le acercó y le preguntó, ¿por qué lloras? Es que los cristianos me echan la culpa de todo. Y yo le digo una cosa, prefiero echarle la culpa de todo al diablo, pero no puedo tener misericordia. ¿Por qué? Porque el diablo no tiene misericordia, mi hermano. El diablo no tiene misericordia. El diablo sigue atando a la gente en la droga, en la pornografía, en el adulterio, en la fornicación, y no tiene misericordia. Hasta que los acaba, hasta que los destruye, hasta que los manda al hospital, los manda al manicomio, los manda donde sea, pero el diablo no tiene misericordia. Entonces nosotros no podemos tener misericordia de ese enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escúcheme, no tener misericordia tiene que ver con la actitud de guerra. Diga conmigo, actitud de guerra o de guerrero. Y tiene que ver con ser violento en el espíritu. Diga conmigo, ser violento. Escúcheme, hermanos. Violento en el espíritu. Usted y yo tenemos que ser violentos. Dice la Biblia, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan? Los violentos, los valientes, los violentos. Y Dios quiere que seamos violentos en el espíritu, violentos contra el enemigo, sin misericordia contra él. No sé si me hago entender. Uno de los hombres en el Antiguo Testamento que fue violento fue David. David era un hombre violento con sus enemigos. Dice que David fue el que logró prácticamente acabar con los filisteos, los enemigos de Israel. Pero David, Dios lo usó para levantar 400 hombres, que eran los valientes de David. De esos 400 hombres,
habían unos que resaltaban. Y dice que eran hombres muy violentos. Uno de ellos una vez cogió la espada y se enfrentó a 800 enemigos y los mató a todos. Y empezó a matarlos, que quedó lleno de sangre. Y dice que la espada se le quedó pegada en la mano y seguía ahí. Y uno dice, uy, eso dice la Biblia así. Y le quiero decir, eso es lo que usted y yo debemos ser, pero en el espíritu. No con la gente, con el enemigo. Hay que ser violentos. Y hay un momento donde uno que se tiene que parar con violencia, hermano. Voy a reprenderlo, lo voy a poner al diablo en su lugar. Lo voy a atar, lo voy a reprender, voy a marchar contra él. Voy a usar las armas espirituales, voy a ser violento contra el enemigo. Y usted se levanta con violencia. Algunos de ustedes es el problema. ¿Sabe cuándo se va a terminar su situación, su circunstancia? Cuando usted se levante con violencia y ponga al enemigo en su lugar. Hay que ser violentos en el espíritu. Eso habla de orar, de ayunar, de usar la autoridad, de tomar la palabra, de tomar el espíritu, la palabra, la espada del espíritu, perdón. Y con esa espada herir al enemigo. Entonces nos habla de qué? De ser violentos en el espíritu. Dígale al que está al ladito, violento en el espíritu. Mire, usted y yo podemos ser. Aquí hay gente que es, voy a utilizar la palabra, pero no sé si es alebrestado, ¿no? Algunos de ustedes son de carácter fuerte. ¿Son de qué? Así como medio santanderianos, podría decir. Otros son de temperamento más bien tranquilito, ¿verdad? Pero sabe que este no es un tema de temperamento. Uno puede ser de temperamento tranquilo, pero cuando el Espíritu de Dios viene sobre mí y el Espíritu de Dios me toma, me vuelve una persona violenta en el Espíritu. Usted puede ser tranquilito, ¿verdad? Usted es una persona tranquila, suave, pero si el Espíritu de Dios viene sobre usted, va a ser un hombre violento, una mujer violenta en el Espíritu, que usted se levanta contra el enemigo. Que usted le da rabia, le da ira a lo que el diablo está haciendo en la vida de las personas. Porque a veces es el problema. Ese es el problema, hermanos. No sé si están aquí, no voy a aprovechar que no veo. Hay unas chicas que están viniendo a la iglesia. Ellas son como compañeras de una empresa, el trabajo. Y bueno, resulta que hay una chica que es compañera de ellas, que es como medio brujilda. Entonces, es bruja. Entonces cogió a sus amigas y las empezó a llevar y empezó a hacerles cosas y en su casa y hacerles ahí, ¿cómo se llama? Sesiones. Riezo, todo eso. Y empieza el diablo a levantarse contra la chica, hermano. A destruirlas, a acabar su familia, no podían dormir. Se empezaron prácticamente a enloquecer. Y no le digo qué más cosas hace el diablo, cosas cochinas. Y empieza a venir. Y empiezan a ver sombras y no pueden dormir. Y ya las cosas se mueven, hecho ni para qué, hermano. Terrible. ¿Quién se va a levantar para eso? Alguien que le dé rabia, alguien que diga, no puede ser que el diablo con brujería, con estas cosas esté haciendo y nosotros estamos con los brazos cruzados. Se necesita alguien que se levante violento en el espíritu para que tomemos autoridad, para que reprendamos eso que el enemigo está haciendo. No sé si me hago entender. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que algunos dicen, me da mucho miedo. Me da miedo. Yo aprendí, mire, esto me ayuda, cuando uno llega a ese lugar, digamos a esa casa, frente a esas personas, usted llega y pone los pies ahí, con la autoridad del Hijo de Dios, el diablo es el que empieza a temblar, Es el diablo, no uno.
Es el enemigo. Entonces usted y yo no tenemos por qué tener miedo a eso. Diga conmigo, violencia en el espíritu. ¿Ah? Y por último dice, no harás alianza con ellos. ¿Listo? No hacer alianza. ¿Eso qué significa? Eso significa lo siguiente, hermanos. Somos de otro reino, tenemos otra cultura, tenemos otras costumbres. ¿Sí? Mire que ellos estaban ahí en la tierra de Canaán, pero ellos venían de otra parte. Eran extranjeros. Y estaban ahí en la tierra de Canaán, pero ellos tenían otra cultura, tenían otras costumbres. Y Dios le dijo, ustedes no van a aprender según las culturas y la costumbre de estas personas. Ustedes son diferentes. Y lo mismo nos dice Dios a nosotros. Nosotros, ¿cuántos lo aprendieron? Estamos aquí, pero no somos. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Nuestra cultura es del reino de los cielos. Y nuestras costumbres, escúcheme, tienen que ser diferentes. Nosotros no podemos seguir con las mismas costumbres. Entonces es diferente. Y yo les decía a la hermana esta mañana, por ejemplo, ahora el que pasó, hace unos días que pasó la celebración de las mujeres, el Día de las Mujeres, el Día Internacional de las Mujeres. Yo le decía a Tani, yo a veces soy un poco medio rebelde en ese sentido. Yo digo, como que no estoy muy de acuerdo. Aunque yo digo, bueno, se puede celebrar siempre y cuando uno le dé una buena connotación. Pero a veces la gente celebra y celebra. Y entonces yo estaba escuchando un programa por ahí de ¿cómo se llama? Como una encuesta que hicieron de eso, del Día de las Mujeres. ¿Y sabe qué fue lo sorprendente? Decía, el Día de las Mujeres es el día donde más, o uno de los días donde más la gente va, las parejitas visitan los moteles y las residencias para celebrar el Día de la Mujer. Entonces, yo decía, no, eso no es. Nosotros tenemos otra costumbre diferente. ¿Cuántos dicen amén? No tenemos las mismas costumbres del mundo. Debemos celebrar diferente. No sé si alguien me está entendiendo esta mañana. ¿Sí? ¿Cómo celebra la gente? Les decía, mire, la gente tiene por costumbre, voy a celebrar a una discoteca, voy a bailar, voy a rumbear. Nosotros tenemos otra costumbre. ¿Cuántos dicen amén? Porque somos otra cultura. No es que no podamos estar alegres, podemos estar alegres, contentos, felices. Pero celebramos diferente. Entonces la gente va por allá, ella baila y todo ese cuento. Nosotros tenemos otra costumbre. Bailamos pero en la iglesia, hermano. Danzamos para Cristo. Y estamos contentos, estamos felices. Allá la gente se embriaga con cerveza, con aguardiente. Aquí nosotros nos embriagamos con el Espíritu Santo. Tenemos una costumbre diferente. Pero lo que Dios nos está diciendo, usted no podemos tener las mismas costumbres que el mundo. ¿Cuáles son las costumbres que no se nos peguen a nosotros? Tenemos que ser diferentes. Como que no le gustó mucho, pero bueno. ¿Cómo celebran los 15 años usted, a ver, de sus hijas? No, ni me diga, hermano. Claro, uno puede celebrar los 15 años. Claro, celébrelos. Haga una celebración bonita. Estén alegres, estén felices, pero hágalo bien. Invite a Dios, que Dios esté ahí, mi hermano. Entonces, mire, quiero que venga conmigo a Lucas capítulo 10 y ahí terminamos. Puede pasar el grupo de alabanza, por favor. Mire, escúcheme. Lucas 10, 17. Nosotros derrotamos al enemigo con nuestra consagración al Señor. ¿Listo? ¿Cómo derrotamos al enemigo? Con la consagración. Consagración al Señor. Derrota al enemigo. Lucas 10, 17, mire lo que dice.
Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar ¿qué? Serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujeten, sino regocijaos de ¿qué? ¿Sabe de qué nos habla esto? Santidad, consagración. Santidad y consagración. Quiero decirle, santidad y consagración nos asegura victoria sobre el enemigo. Y tiene que ver con eso, hermano, con otras costumbres, porque somos de otro reino. Amén. Quiero que se ponga de pie, por favor.